4:25 de la tarde, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Lloro de sentimiento por un hombre que dio todo por un pueblo. Hay que continuar en la batalla para que esta patria y la patria grande sea más digna. El pueblo creció y estamos más seguros que nunca que es lo que queremos. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. El país real tiene en sus manos las banderas de la razón, las banderas de la verdad y la fuerza infinita de la fe. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Alca, al carajo. Y mirando fijo el niño de escolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas, que hay que jinetear de nuevo. Y te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente. La semilla que Chávez nos dio germinó. Que alcen más y más la frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. El legado más grande que Hugo Chávez ha podido dejar para nuestro país es despertarnos como pueblo, porque estábamos dormidos, sometidos a injusticias sociales. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará, porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y Hugo Chávez ya no es él, y Hugo Chávez en su público se hizo presente en las calles de Caracas. Y qué presencia, Telma Luzani. Sí, la verdad, emocionante, emocionante. Estamos empezando este programa de Visión 7 Internacional, el horario habitual, aunque vamos a ir hasta las 14 horas con, obviamente, un tema muy particular, muy especial. Lo que significa la muerte de Hugo Chávez, la situación política que se genera, los cambios que habrá. Vamos a estar analizando. Está Pedro Briguer desde Caracas, con él en instantes más vamos a estar comunicados, con entrevistas, con charlas, con una evaluación también de lo que va a ser esta etapa. Claro. y el papel y el rol que le toca a Nicolás Maduro, a quien no todos obviamente conocen. No, vamos a hablar un poco de eso, de la jura. Ayer juramentó, tenemos nuevo vicepresidente en Venezuela también, también vamos a estar viendo cuál es la posición que ya adoptó la oposición, porque poco antes de que fuera el acto de juramento de Nicolás Maduro como presidente encargado, que es como se le dice en Venezuela, Enrique Capriles, recordemos que fue el candidato que compitió con Hugo Chávez en las elecciones de octubre y perdió, ahora es gobernador de Miranda, sí. Probablemente el candidato de la oposición, ya denunció fraude, es decir, que ya han planteado, no sé, está muy claro si se van a presentar, si no se van a presentar. Bueno, empezaron los obstáculos por parte de la oposición, así que vamos a estar hablando de eso, y también vamos a tener un invitado nosotros acá en el piso, que es Modesto Emilio Guerrero, nuestro amigo escritor y periodista venezolano que conoce muy bien todos los entresijos de la política de su país, ¿no? Exactamente, y lo que ha sido toda la formación, crecimiento, evolución del Partido Socialista Único de Venezuela, y por lo tanto
también conocedor de los elementos que se juegan también en esta etapa, en esta necesaria transición, ¿no? Porque creo que, claro, pero ¿cómo va a ser? Es la gran incógnita. Exactamente, ¿no? Lo de transición en este caso no es despectivo ni quitarle valor, sino que obviamente es el inicio de una nueva etapa, una nueva forma de conducción ya sin la presencia física de Chávez. Ayer fue la jura. Claro, iba a ser en la Capilla Ardiente, en el Fuerte Tiuna, donde fue esa impresionante despedida a Hugo Chávez, pero finalmente se decidió hacerlo en la Asamblea Nacional y estuvo Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional, en primer lugar, tomando el juramento a Nicolás Maduro. Vamos a ver, si así lo dispone la producción, vamos a ver imágenes, el informe y el testimonio de Nicolás Maduro, presidente a cargo de Venezuela. Juro, a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos indígenas, de Guaycaipuro, de nuestros libertadores y el más grande de ellos, Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y su ejército de desarrapados, juro, a nombre de nuestros niños, de nuestras niñas, de los soldados de la patria, de los obreros, de los campesinos, juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro. Perdonen nuestro dolor y nuestras lágrimas, pero esta banda le pertenece a Hugo Chávez. Esta presidencia le pertenece a nuestro comandante en jefe. Es impresionante ver cómo el mundo entero llegó a Caracas en 24 horas. Más de 34 jefes de Estado y de Gobierno. Prácticamente fue una cumbre de la CELAC en pleno. Toda Centroamérica, toda Suramérica, todo el Caribe que habla inglés, el Caribe que habla francés, el Caribe que habla español. Hasta el presidente Barack Obama envió una delegación. Más temprano que tarde, las élites imperialistas que gobiernan los Estados Unidos tendrán que aprender a convivir con respeto absoluto con los pueblos insurrectos de la América meridional, morena, latina y caribeña, que hemos decidido hacer libres y nada ni nadie nos quitará esta independencia reconquistada con nuestro comandante Hugo Chávez al frente. Nada ni nadie, no hay imperio sobre la tierra que pueda tocar tierra venezolana, más nunca en la historia de nuestra patria. Nosotros nos hemos comunicado oficialmente como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Oficialmente le pedí que cumpliera con todos los extremos constitucionales y legales de nuestra patria y con el mandato del artículo 233 convoque inmediatamente elecciones presidenciales para que el pueblo de Venezuela decida quién va a ser su presidente o presidenta de la República. De manera democrática. Aquí está. El vibrante discurso de Nicolás Maduro en el acto de la jura del día de ayer. Esto sucedía ayer en Caracas, pero ¿qué está sucediendo hoy en Caracas? Nos lo está contando Pedro Brigger, con quien ya estamos en comunicación satelital. Pedro, ¿nos escuchás? Telma y Raúl, te saludamos desde acá, desde el estudio. Los escucho perfectamente, Telma y Raúl. Nosotros seguimos acá con la televisión pública en la Academia Militar. Gran parte de los medios de comunicación se fueron.
tal vez porque no ven esa multitud, ese mar de gente que vieron el miércoles, el jueves, el viernes. Hoy es sábado y todavía hay una cola larguísima, impresionante. Yo venía caminando hacia la Academia Militar y fuera de la Academia Militar hay colas y colas y colas de gente. Y ustedes seguramente están viendo la puerta de la Academia Militar donde está entrando la gente para ver a Hugo Chávez. Hoy se puede entrar un poquito mejor que ayer. Ayer las colas de la gente, había tanta gente en la cola que duraban demasiadas horas. Digo demasiadas horas pensando en situación normal. La gente estaba dispuesta a soportar las horas. Recordemos un detalle importante. Lo oficial, lo planificado era el entierro de Hugo Chávez el viernes, ayer. El gobierno se vio absolutamente desbordado por la cantidad de gente que hubo. Tuvieron que improvisar en el buen sentido de la marcha y dijeron, la voluntad popular es ver a Hugo Chávez, pues que lo vean. Y decidieron que 7 días van a poder seguir entrando a ver a Hugo Chávez. Esto permitió descomprimir un poco la situación porque la gente sabe que puede venir hoy, que puede venir mañana. De todas maneras, esto lo dijimos en todas las transmisiones de la televisión pública desde el miércoles, jueves, viernes y lo hacemos hoy sábado. No hay palabras para describir lo que se está viviendo acá. No hay palabras. Es imposible encontrarlas porque uno puede hablar de multitud, de marea humana, de mar de pueblo, de mar de gente. Nosotros tratamos con nuestros ojos, con nuestras voces, con las cámaras, de transmitirles lo que siente la gente acá o ver las multitudes que están acá. Pero les aseguro que esto es indescriptible y no sé si hay algún paragón en el siglo XX o en el siglo XXI de algo similar. Telma te habla desde acá, desde Buenos Aires. La pregunta que te quería hacer era respecto a una serie de versiones que están corriendo, supongo que también en Venezuela, respecto de lo que podría llegar a ser la oposición, es decir, por no respetar los tiempos electorales. Mira, Telma, la oposición está desconcertada. Si el gobierno está desconcertado frente a la multitud, sin lugar a dudas la oposición también está desconcertada. Después les vamos a mostrar los diarios de hoy, porque son un fiel reflejo de la incapacidad de la oposición de articular algún tipo de política. La oposición no sabe lo que hacer, no supo qué hacer con la enfermedad de Hugo Chávez, no supo qué hacer frente a la muerte de Hugo Chávez, más que protestar y tratar de encontrar algún vericueto constitucional que le permita enfrentar a las dos personas que ostentan los máximos cargos de la República. Enfrentar a Nicolás Maduro, el presidente encargado ahora, ex vicepresidente, y enfrentarlo con Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Fracasaron. El jueves a la noche Diosdado Cabello dijo, se va a respetar el pedido de Hugo Chávez. Hugo Chávez, el 8 de diciembre, antes de viajar a La Habana, fue contundente, categórico. Dijo, van a elegir a Nicolás Maduro, elijan a Maduro, votes por Maduro, Maduro es mi sucesor. Diosdado Cabello lo dijo también. La oposición trató de buscar una fractura, no la encontró tampoco. Pedro, vos insinuás entonces que todo esto que veníamos leyendo sobre las disidencias entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro era invento de la oposición. Yo no digo que sea un invento, hay diferencias seguramente, hay diferencias históricas, diferencias personales, probablemente haya líneas de pensamiento diferentes, es lógico. Después le vamos a preguntar a la profesora Judith Valencia cuál es su interpretación que ella tiene de las diferencias, cuáles son. Todo proceso político tiene diferencias, Telma. Lo hemos dicho en innumerables oportunidades. A la oposición te diría que lo único que le queda frente a este mar de pueblo es buscar diferencias internas. Saben que se encaminan hacia una derrota segura. Nosotros en Visión 7 Internacional lo venimos diciendo hace semanas. Creo que están desbordados porque no imaginaban este fervor popular frente a Hugo Chávez, porque la gente viene a verlo a Chávez, no viene a ver a un muerto, la gente viene a ver a Chávez. Somos todos Chávez en la consigna Yo soy Chávez. Esto que puede parecer populista, demagógico para alguien que está sentado en un escritorio, hay que hablar con la gente para entenderlo. Nosotros desde el miércoles estamos recogiendo los testimonios, permitimos que la gente hable. Es la voz del pueblo, no es demagogia, es la voz del pueblo, es lo que la gente siente y les aseguro que esto es absolutamente mayoritario y esto desconcierta a la oposición. Por supuesto, no saben qué hacer.
Pedro, si te parece, e invitamos también a los televidentes, vamos a escuchar las palabras de Capriles. ¿Qué es lo que decía Enrique Capriles en el día de ayer? El referente, por lo menos, de la oposición, el último candidato, el probable futuro candidato en estas inminentes elecciones en Venezuela. La palabra de Enrique Capriles. Esa juramentación que se va a hacer ahora, en las condiciones que la están planteando, esa es una juramentación espuria completamente. A Nicolás nadie lo eligió presidente. Y yo se lo digo desde aquí, yo sé que lo va a ver esta declaración. Nicolás, a ti no te eligieron presidente. El pueblo no votó por ti, chico. Se encargará el pueblo de juzgar además cómo se ha utilizado la muerte del presidente con fines electorales. Bueno, lo que se guardó de decir Capriles durante 72 horas, parece que ayer se le soltó la cadena, como diríamos acá, y hizo este histrionismo para tratar de desacreditar el gobierno, empezar a hablar de la especulación sobre la muerte. Y tira una punta que puede ser, ¿te acordás cuando en el año 2005 la oposición no se presentó a las elecciones legislativas boicoteando las elecciones? Sí. A mí me da la impresión de que tiene una punta de posible boicot. Claro, es uno de los elementos que aparece en este escenario. Pedro, ¿estabas escuchando? ¿Te tenemos en contacto? Por supuesto que los estamos escuchando perfectamente, Raúl. Estamos acá con Judith Valencia. Contanos un poquito, mientras la saludamos a Judith Valencia, para conversar con ella sobre esta situación política que se da. Lo acabamos de escuchar a Capriles, que actualiza un poco cuál es el panorama político que estamos teniendo, digamos, actualiza en el sentido de conocer la opinión de la oposición. Sí, creo que le podemos trasladar la pregunta a Judith Valencia respecto de la oposición y los medios de comunicación opositores también. Acá tenemos desplegados algunos de los diarios para que ustedes lo vean. Lo que me asombró, Judith Valencia, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día a pleno sol. Me asombró que la oposición no saliera desde los medios de comunicación a desconocer la jura, que no dijera la jura es inconstitucional, fraude electoral, fraude constitucional. ¿Qué explicación le encuentra al hecho de que el tono de los diarios, por lo menos, no sea tan virulentamente opositor? Fíjate, ahí pueden haber, bueno, gracias por la invitación, gracias por la ocasión que me permiten. Fíjate, pueden haber dos cosas, se me ocurre así al tiro. Una, de que hay muchas diferencias entre ellos y entonces no pueden tener una única posición en contra, porque la rueda de prensa de Capriles de ayer fue, bueno, totalmente en contra. Entonces puede ser que la rueda de prensa de Capriles no haya tenido acogida en todos los sectores de la oposición y entonces estén jugando como a punto medio, esperando a ver qué pasa. Lo otro es que ellos pueden tener todavía la idea de que ellos pueden separar al grupo del gobierno de Estado. Y eso es inverosímil total. Así como fue inverosímil pero cierta la desaparición de Chávez en relación a su desaparición física, su muerte, también es inverosímil pero incierto el hecho de que ellos apuesten a separar al grupo que hoy es gobierno. Judith Valencia, los está escuchando Raúl Telma. Si ustedes le quieren hacer una pregunta, ella nos está acompañando, está escuchando todo el programa correctamente. Sí, yo quería hacer una pregunta, Judith, ¿qué tal? Buenas tardes acá en Buenos Aires. La pregunta es, Capriles, cuando hizo esta conferencia de prensa, curiosamente llamó a todos los corresponsales extranjeros y no dejó entrar a la prensa nacional. Es decir, que era más un mensaje para la afuera que para la adentro. ¿Usted cree que puede estar empezando a pergeñar algún tipo de estrategia para boicotear en las futuras elecciones? Fíjate, ellos están diciendo que no van a participar en las elecciones. Ahora fíjate lo absurdo, ¿qué es lo que pasa? Si Chávez desaparece, a la oposición se le va la política, no tiene más política, porque no hay más anti-Chávez, ¿de acuerdo? Ellos querían que Chávez desapareciera, Chávez ya no está más como persona
y entonces, bueno, se les va la política, se les mueve el piso. Quieren internacionalmente cuando justo aquí estaban 54 delegaciones y 33 jefes de gobierno. O sea que realmente siguen sin querer ver, siguen sin querer escuchar. O sea que sigue siendo totalmente absurda las posiciones que ellos adoptan. Ahora, las adoptan hacia afuera porque afuera lo que tienen es la escucha del brindis por la muerte de Chávez. Todos vimos cómo tomaban y cómo brindaban por la muerte, sin darse cuenta que se estaban quitando justo el símbolo contra los cuales ellos elaboraban política. O sea que realmente los ponen en un entredicho que estarán decidiendo qué diablos es lo que van a hacer. Ahora, nosotros estamos hablando mucho de la oposición y tal vez esto tiene que ver con lo que usted decía. Repercute mucho en el extranjero, especialmente los voceros de la oposición a Chávez, como los diarios en España, el ABC, La Razón, El País, que tienen una gran influencia dentro de toda América Latina y eso siempre repercute mediáticamente. Me pregunto si a la gente que está acá, estas multitudes, a este mar de pueblo, ¿realmente le importa lo que piensa la oposición? Mira, no le importa lo que piensen afuera, ni le importa tampoco lo que piense la oposición. Si no, no estarían haciendo 7, 8, 9, 10 horas de cola simplemente para dar su último adiós a Chávez, que no es un adiós, sino un decirle yo soy Chávez. Ahora, ¿cómo se explica que la gente esté haciendo colas por horas para ver a Chávez 2 segundos nada más? ¿Qué es lo mágico que hay acá? Que además esto es irrepetible, porque estamos diciendo, estamos frente a un acontecimiento histórico. No nos gusta abusar de la palabra acontecimiento histórico, pero muy pocos líderes en el mundo logran convocar tanta gente. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto de Chávez? Bueno, mira, el secreto de Chávez es que durante 14 años dio su vida por la verdad y por lo que él creía, y lo que él creía era el sentir del pueblo. Y si se equivocaba, le decía al pueblo, me equivoqué. O sea, los niveles de franqueza, los niveles de entrega, pero no de una entrega proselitista, sino de una entrega de verdad, un ser piel del pueblo, o sea, ser piel del pueblo, o sea, y además a un ritmo acelerado, para que el enemigo no pudiera detener el ritmo, no pudiera detener realmente a la conciencia de ese pueblo. Hay que saber que eso comienza con el por ahora, o sea que ese por ahora del 4 de febrero del 92 hizo que ese pueblo de verdad estuviera esperando el por ahora y además supiera que es una persona que se comprometía con lo que hacía, y eso se realizó, o sea, eso está realizado, o sea, y además de que está realizado, Chávez en los últimos 2 años insistió mucho en que solo el pueblo resuelve los problemas del pueblo y de entregarle poder al pueblo. Esa entrega del poder al pueblo, que ¿cómo logra esa entrega del poder al pueblo? Solamente con ver la cifra de lo que sea de la inversión social, que no es gasto, sino que es inversión. ¿Pero en qué sentido? En el pueblo va creciendo, se va haciendo él, se va visibilizando, va viendo su fuerza en la calle, va sintiendo y se van relacionando generaciones, se van relacionando y se van cohesionando colectivos que estaban totalmente desmembrados. Ese proceso y ese hacer de todos estos años es lo que ahora el pueblo va a andar solo, o sea, el pueblo va a andar solo, pero no solo, sino sobre la plataforma que les dejó Chávez, sobre el poder que les brindó Chávez. Nuestros compañeros de Buenos Aires, Raúl de la Torre y Telman Luzani, por supuesto que están con nosotros, también le quieren hacer algunas preguntas. Exactamente, Pedro, y en referencia a lo último que decía Judith Valencia con respecto a esta transferencia de poder al pueblo, ¿cómo se imaginan que va a ser ahora esta transferencia al poder popular, a las organizaciones sociales que evidentemente deberán tener que tomar otro protagonismo respecto a la delegación que hacían voluntariamente, esa voluntad popular en Chávez para que él tomara las decisiones? ¿Cómo se imagina que puede ser esta transferencia en cuanto a las responsabilidades de decisión inclusive? Mira, es que la transferencia quedó hecha. ¿Por qué? Porque Chávez desde el 2006 está elaborando toda una estructura financiera para asegurar la inversión social.
500 y tantos miles de millones que se llevaban están ya realmente designados para la transferencia del ejercicio del poder, y existen 6 leyes del poder popular, ya todas vigentes desde el 2010, en donde puede haber la transferencia directa de los recursos, existe la legalidad, y esa legalidad va a exigirle a todo aquel que ejerza gobierno de Estado el cumplimiento de lo legal. Existen todas las leyes, la ley de tierras, la ley de pesca, la ley orgánica de hidrocarburos, la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que determina la nueva ley, la reforma a la ley del Banco Central, que genera toda una estructura financiera que ya legaliza con la legitimidad que le da el ejercicio de estos años de la posibilidad de que verdad el pueblo ejerza su propio poder. Judith, ¿cuál es el desafío que tiene económicamente ahora Venezuela y este gobierno que asume? Sabemos que vienen con algunas dificultades que trataron de resolverse, de consolidar este proceso a través de una devaluación importante. El 8 de febrero se venían trabajando para la elaboración también de una estructura productiva distinta que fuera no solo dependiente del petróleo. ¿Cómo sigue este proceso ahora sin Chávez y ante el riesgo, el peligro que trate de bombardearse justamente este proceso desde el exterior? Recordémosle a los televidentes que Judith Valencia es profesora de Economía Política, así que es la mejor pregunta, Judith. Fíjate, es la mejor pregunta, pero la más difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo una interpretación totalmente diferente a lo que se ha dicho sobre la devaluación. Yo pienso que la devaluación no es una devaluación en el sentido de los términos de la teoría económica ni de los equilibrios macroeconómicos, sino fue la conciencia de que faltaba un monto determinado que no había llegado a las arcas, y no había llegado a las arcas no porque no hubiera la decisión de que tenía que llegar, sino porque no se dieron los tiempos suficientes por la enfermedad de Chávez entre las decisiones del 2011 y el presupuesto del 2013. Pero de hecho la renta petrolera está allí y la renta petrolera asegura las misiones. Además que la inflación golpea a aquellos que no están en las misiones. Los que están en las misiones no son golpeados por la inflación, porque ahí hay una regulación de precios y hay un subsidio sobre todos los bienes y servicios que adquiere el pueblo a través de todos los mecanismos generados para asegurar el bienestar y el bien vivir del pueblo. Ahora, complemento la pregunta de Raúl. Cuando uno se encuentra con un dólar oficial a 5 y un dólar paralelo a más de 20, ¿esto no afecta a la economía? Bueno, pero es que el dólar paralelo a más de 20, este pueblo, así como este pueblo que está haciendo la cola, no se ve golpeado por las noticias desde el extranjero, este pueblo que está haciendo la cola nunca ha visto un dólar a 20. ¿Nunca ha visto un dólar? Nunca ha visto un dólar y menos un dólar a 20. Es muy interesante porque tiene que ver con una famosa expresión de la Argentina respecto de quién vio un dólar, que decía en su momento Juan Domingo Perón. Raúl y Telma, si quieren seguir preguntando algo, por supuesto estamos en el aire en conjunto, en vivo desde Caracas, vale la pena recordarlo. Sí, yo quería seguir con el tema porque justamente Judith nombró la enfermedad de Chávez como una situación de impedimento o por lo menos de postergación de algunas políticas económicas. Yo creo que en este momento que entramos en un periodo de elecciones más un momento de sucesión con el nuevo presidente, va a haber más de 1 o 2 o 3 meses también de transición. ¿Esto puede hacer peligrar la economía venezolana? No, fíjate, es que la palabra correcta no es perturbación, sino hubo retardo, no hubo perturbación, porque los mecanismos están legitimados y están legalizados. Entonces lo que hubo fue un retardo porque todo se retardó. La angustia retarda, o sea, la angustia retarda, el hecho de que Chávez fuese realmente todo y fuera realmente el visionario de todos los aspectos para que un equipo se vaya haciendo en la calle,
que se ha hecho en estos 2 años, porque este equipo de gobierno es un equipo que está fogueado en la calle durante estos 2 años. Comenzó a foguearse con las inundaciones y los refugios del 2010, de finales del 2010. Ya sabemos que justo en junio del 2011 aparece la primera operación, o sea que este es un equipo que es el mismo equipo que ha luchado en la calle y que ha ido comprendiendo en la calle todo lo que eran los ritmos de Chávez y que ha ido entendiendo todo el entramado y el tejido legal que Chávez ha ido haciendo, pero haciendo también con los suyos y con el pueblo. ¿De acuerdo? Porque las leyes del Poder Popular fueron elaboradas desde el 2006, elaboradas de a poco y fueron firmadas en diciembre del 2010 y puestas ya en acción para la transferencia de los recursos en el 2011-2012. Pero hay que entender que de 100.000 jubilados que recibían pensión a 2 millones de habitantes pensionados, son cálculos verdaderamente de una dimensión y una magnitud que requieren un estar encima de todas las cosas. Y ahora este equipo está encima de todas las cosas. Creo que volvemos a Buenos Aires, vamos a hacer un corte, estamos en vivo desde Caracas. Es un momento histórico, no cabe la menor duda, y ustedes saben que a mí no me gusta utilizar esa expresión, pero lo es sin lugar a dudas. Pedro, te pedimos obviamente que te quedes con Judith Valencia para después retomar el contacto, como vos decís bien. Y bueno, ahora con Tel vamos a pedir un corte y vamos a seguir conectados con Caracas y vamos a estar también conversando acá con una entrevista por todo este tema que tiene que ver con la situación política actual, la sustitución, el relevo de Chávez que nos ha dejado, pero dejó. Es mucho más importante lo que dejó. Sí, dejó todo bastante organizado. Bueno, ¿vamos a un corte entonces? Tenemos mensajes. Saludamos a Félix, claro. 0800 444 1777 y 45350709 los teléfonos para comunicarse. Hoy no vamos a tener incógnita, claro está, por razones obvias. Ya estamos recibiendo mensajes a esas líneas de teléfono. Federico dice si podemos hablar sobre el conflicto entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Después Elba de Merlo en San Luis nos manda saludos. También nos llamó Ángel de Poblet, dice que es vergonzoso el discurso de Capriles que acaba de escuchar y aseguró que es mentira, que a Maduro nadie lo eligió. ¿Hay algún país que haya demostrado en Latinoamérica más cultura democrática que Venezuela? Y pregunta, ¿cuántas elecciones ganó Chávez? Dice. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo y les recordamos que en el próximo bloque vamos a estar, porque también hay ya algunos mensajes que tienen que ver con preguntas concretas que estamos recibiendo al 0800 444 1777 y 45350709. Modesto Guerrero, periodista y escritor venezolano, va a estar con nosotros en el próximo bloque y ya hay una pregunta para él que la vamos a formular en segundos nada más. Nos vamos al corte. Nicolás Maduro, el sucesor, dirigente sindical, diputado, canciller, vicepresidente. ¿Cuál es el perfil del flamante presidente encargado de Venezuela, designado como Hugo Chávez como su heredero? Luego de la pausa en Visión 7 Internacional, seguimos analizando en vivo desde Caracas la actualidad y el futuro del país caribeño conmocionado por la muerte de su líder. Ya volvemos. Presidente por encargado y también candidato a las próximas elecciones, será él el principal actor en esta Venezuela que se viene. Bueno, para charlar un poco de los escenarios posibles, tenemos como invitado al escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Modesto? Muchas gracias por invitarme. Quería preguntarte justamente sobre Maduro, porque entró como sin experiencia en un cargo muy importante como es el de canciller y rápidamente realmente tomó un posicionamiento y una experiencia con una rapidez realmente asombrosa. En estos días también me pareció, esta es la pregunta, ver un cambio, una maduración desde el momento de aquel 8 de diciembre en que el presidente le da, de alguna manera, lo delega como su sucesor hasta ahora.
¿Qué opinión tenés vos respecto a esta situación de Maduro como posible candidato y sucesor nada menos que de Chávez? Él es el continuador, en esa medida garantiza una transición complicadísima porque se cae el líder en diciembre. Se cae el líder, dejó de gobernar desde diciembre en forma directa. Ya en los últimos 17 meses gobernó 4, 5, 6 meses, sumando los pedacitos. Él es la persona que garantiza hasta en buena medida, no totalmente, la unidad del chavismo entre un momento y otro. Al final de un régimen político o un sistema político, él garantiza eso. Uno de los actos simbólicos que sintetiza en este momento fue la jura de ayer de Nicolás Maduro. Ese discurso de Maduro fue sorprendente. Supo combinar protocolo con proclama. Estamos también en contacto con Pedro Brier desde Caracas, que está siguiendo y participando también de esta entrevista. Pedro, vos estuviste ayer en este acto, fuiste testigo de este discurso de presentación ya como presidente a cargo de Nicolás Maduro. Tal cual, estaba en la Asamblea Nacional. Recordemos, la Asamblea Nacional es un edificio que está en el centro de Caracas, tiene 3 pisos el hemiciclo, enfrentado al hemiciclo está el presidente de la Asamblea Nacional, ahí es donde subió Nicolás Maduro para jurar, estaban los asambleístas, la mayoría o gran parte de la oposición no se hizo presente en la Asamblea Nacional. Estaban también los movimientos sociales, en la tercera bandeja seguramente lo vieron en imágenes, gente que no respetaba el protocolo, ni saco ni corbata, estaban con camisas, como fuere, eran los trabajadores del sindicato que Maduro en algún momento comentó, justamente esto que de recién decía Modesto, él combinó lo formal, lo protocolar, con su experiencia, narrar el momento cuando Chávez salió de la cárcel, contar además todo lo que él sentía. Él no quería estar en este lugar y lo dijo, yo no quería estar en este lugar, pero tengo que estar. Y por eso nombró a las personas que estuvieron desde siempre, algunos asambleístas, algunos militantes sociales. Fue realmente un momento fuerte. No fue emotivo. Hay algo que yo les quiero resaltar respecto de esto, porque lo hemos dicho en toda la transmisión de la televisión pública. No hay histeria colectiva, hay mucha serenidad, hay una sensación de continuidad, no de ruptura. Acá no muere Chávez, acá continúa, y esta es la sensación que se brinda. Y esto es muy interesante, porque muchas veces cuando hay momentos históricos, cuando muere un líder tan importante, tan carismático, que parece irreemplazable, uno tiene la sensación de ruptura, es lo que por lo general se ve. En este caso, la sensación que se percibe es de continuidad. Es lo que dice, por ejemplo, la gente cuando está acá en la fila, desde el miércoles a la noche. El pueblo está seguro, Maduro está contigo. O sea, hay una continuidad permanente respecto de Maduro, de Chávez. Esto es muy interesante porque hay que pensarlo políticamente. Entonces, el cierre de la Asamblea Nacional ayer, a mi juicio, lo que marca es esa continuidad. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la pregunta, ¿hay chavismo sin Chávez? Nos lo preguntábamos. La pregunta ahora tal vez hay que hacerla de manera diferente. ¿Cómo se continúa esto? Tal vez más que hablar de chavismo hay que hablar de un movimiento nuevo. Es interesante para reflexionar. Exactamente, Pedro, y quería justamente a Modesto hacerle una pregunta en este sentido, porque también se dijo, bueno, Chávez generó una nueva forma de gobernar, es un nuevo estilo que lo tomó de alguna manera el resto de América Latina, aunque a veces no lo reconozca como tal. A uno le da la sensación de que Maduro es otro estilo, de todas formas, que no va a ser el estilo Chávez de gobierno. ¿Esto es un aspecto negativo? ¿Va en contra de él? ¿Es una forma distinta de encarar este proceso? Va a depender de cómo pase la prueba. Política es prueba en la historia. ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? Sí. Lo que uno puede evaluar son sus condiciones para esa prueba y las condiciones que lo ayudan o en las que está para asumir esa prueba. Él pasó primero por la conducción del PSV, organismos sociales, sindicalismo, militancia de izquierda en los 80, el Caracazo, el golpe. Él era el conector entre el ala militar y el ala civil. El conector, el hombre de más confianza en el sector militar para la militancia de izquierda civil en la calle. Y asume diputado, no brilló como diputado, fue un diputado, fue jefe parlamentario y Chávez no sabía dónde colocar a un cuadro probado, leal,
y probó en Cancillería, resultó, tiene palabra, tiene imagen, tiene capacidad de negociación, tiene capacidad de acción ofensiva, se probó en Honduras. Reforzó vínculos, ¿no? Reforzó vínculos, es capaz de sentarse y buscar armar proyectos con sectores incluso adversos y luego armar relaciones con los movimientos sociales, tiene conexiones, en algunos momentos le ha fallado, pero tiene la capacidad de hacerlo, no tiene el hábito, como Evo Morales, que reúne ese hábito de los movimientos sociales porque surge de ahí. Entonces él tiene las condiciones para pasar la prueba, pero la prueba no es solo condición subjetiva, personal, es qué política haga. Frente a los grandes problemas. Es el tercer gobierno más atacado por Estados Unidos en el planeta. Entonces, él tiene que asumir en equipo. Lo bueno es que él ha estado al frente de un equipo en transición a prueba y no le ha ido mal en ese equipo en transición a prueba. Eso es inédito con los líderes absolutos como Chávez o renombrados como Chávez. Perón dijo antes de morir que su heredero era el pueblo. Eso es difuso. Allende o otros que no murieron de esa manera como Allende, que pudieron heredar, ninguno heredó. Chávez, que era como Perón o como cualquier otro, Cárdenas, muy personalizado el poder en él, la parte defectuosa de su sistema político tenía una dificultad, una característica, ¿no? Una cualidad. Chávez era paradójico. La paradoja te da dos posibilidades, bien o mal, no hay otra, ahí no hay difusión. Él era el líder absoluto en Venezuela y heredó, no solo heredó, dijo públicamente por televisión, en julio del 2011, ante Juan Carlos Monedero, que estuvo en esta mesa, y ante Ernesto Villegas, que hoy es ministro de Comunicaciones, que aceptaba la crítica del 2009 de que era un hiperlíder que concentraba demasiado. Eso no es de líderes del carácter de Chávez. Luego hereda en Maduro y arma 17 meses de transición, de prueba de transición gubernamental. Eso es importante porque es una muestra de una nueva forma de hacer política. Pedro, ¿nos estás escuchando? Sí. Los estoy escuchando perfectamente. Les quiero hacer una aclaración para los televidentes que nos están mirando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Y después, junta con la aclaración. No, te quería preguntar justamente sobre los movimientos sociales. ¿Qué es la percepción que vos tenés desde allá, desde Caracas? Mira, tiene que ver con la aclaración que yo quería hacer porque tiene que ver con la gente. Si yo desvío mi mirada todo el tiempo, no es por un problema técnico nuestro. Es que al lado mío sigue marchando la gente que va... se perdió, bueno. Qué lástima. Cayó. Qué lástima. Bueno, ahora vamos a volver seguramente. Déjame retomar con Modesto este tema de los movimientos sociales, porque también fue la pregunta que le hice a Judith Valencia a propósito de esto. El rol que pueden o que deberían cumplir los movimientos, las organizaciones sociales en esta etapa, ¿no? Decías algo muy interesante, decías muchas cosas interesantes, pero en particular fijo la mirada en esto de que Maduro ha sabido tener ese vínculo, esa relación también con los movimientos sociales. A Judith le faltó un aspecto de lo que desarrolló, que es la capacidad orgánica que asumieron y el rol histórico que tienen, que no ocurrió en América Latina. Siempre hubo movimientos sociales, a veces sindicales, a veces no, en cada proceso como este. Nunca adoptaron carácter de poder político-social como en Venezuela. Eran instrumentos del poder, es otra cosa, base, columna de apoyo, vamos a llamarla. En Venezuela no es columna de apoyo solamente. Y tiene cierta independencia económica, por lo que ella explicó. Por lo que ella explica, esa es la parte, tiene cuerpo legislativo para reclamar para sus derechos, empoderamiento lo llamamos allá, y tiene financiamiento propio, autonomía, no depende ni siquiera del ministro, porque Chávez hizo cortar la relación con los ministerios de los movimientos, del financiamiento, la banca obrera, esas cosas, para que no haya peligro. Y entonces se acabó la corrupción en los movimientos, en las cooperativas o cosas, se acabó. Porque la gente, las madres saben sacar cuenta, porque han aprendido en su opresión a sacar cuenta, si no, no sobreviven. Son las mujeres de los organismos sociales las que dicen, acá entró esto, se hizo esto, se debe esto o sobre esto. ¿Dónde está la plata? Creo que lo tenemos otra vez a Pedro en Caracas. Pedro, ¿estás? Sí, sí, por supuesto. Lo que yo les quería decir respecto a los movimientos sociales y que yo desviaba mi mirada, tiene que ver con que gran parte de la gente con la cual conversamos te dice que pertenece a algo, a una misión, a un movimiento, a algo estructurado en un barrio, a la comunicación social. Permanentemente te reflejan algo de identidad.
ellos pertenecen a varios movimientos, y esto tiene que ver con lo que decía Modesto respecto de los movimientos sociales. Por supuesto que hay también gente que viene sola y que no pertenece a un movimiento social, pero está claro que estamos ante la presencia de un pueblo profundamente politizado, organizado y participativo, y esto se nota en las expresiones cuando ellos plantean el tema de la continuidad, o cuando dicen yo soy Chávez. El yo soy Chávez refleja una continuidad participativa, no es pasiva, y esto me parece realmente muy interesante. La democracia participativa, ¿no? Modesto, yo te quería hacer la pregunta sobre el nuevo vicepresidente, que es Jorge Arreaza, que es ex ministro de Ciencia y Tecnología y que además es el yerno. Marido de Rosa Inés. Claro, el marido de la hija de Hugo Chávez, o sea, era el yerno de Chávez. Te quería, si podés hacer un perfil de él y qué opinión te merece que esté elegido como vicepresidente. Es un emergente, no tiene una trayectoria, no es como Maduro o Jagua, tienen militancia ya por edad de finales de los 70. Yo lo conocí a Maduro finales de los 70 en las huelgas generales textiles, y luego donde se participaba cualquier sector. Y luego en los 80, cuando hubo una derrota sindical y luego unos movimientos nuevos que condujeron, ahí lo conocí. Pero a Arreaza no lo conocí, es un universitario. Es relativamente joven, creo que tiene 39 años. Por eso, mucho más joven, 10 años menos que Maduro, 11 años menos, pero además no tiene historia militante, tiene historia académica, universitaria, y ahí sí tiene participación, es distinto. Entonces es un vicepresidente, no sé bien con qué criterio lo nombraron, es un tipo es un científico muy capaz, un académico muy sólido, por eso dirigí ese ministerio, pero es también un personaje a prueba. Bueno, te hemos utilizado, Modesto, esta semana. Te hemos entrevistado, traído varias veces. La verdad que es, digamos, una ayuda muy grande para comprender todo este momento y todo el aporte que nos haces. Te agradecemos una vez más la visita, y con esto no te liberas, seguramente te seguiremos convocando. Modesto Emilio Guerrero, escritor, ensayista, analista político, autor de obras como el último libro, La biografía de Chávez, ¿no? Que realmente es muy interesante. Volveremos a hablar con él. Nosotros le preguntamos a Félix si hay mensajes. Sí, muchísimos mensajes. Telma, recordamos, estamos hasta las 14 hoy en esta emisión especial de Visión 7 Internacional, 0800 444 1777 4535 0709. También tenemos la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, y Visión 7 Internacional para comunicarse con nosotros, y estos son algunos de los mensajes que llegan a través de esas líneas. Lito de Barracas, a los que dicen si va a seguir el chavismo, sí, como acá sigue el peronismo. René de Montegrande dice: Jesús murió por su pueblo, Chávez también lo hizo. Alfredo, ¿qué se sabe de la llamada secreta a la Embajada de Estados Unidos? Y Esther de San Miguel Capriles dice que le hace acordar a Macri y felicita al programa y a Visión 7 Internacional. Bueno, seguimos por supuesto hasta las 2 de la tarde, como le decíamos recién. Nos vamos a un nuevo corte, no sin antes recordarle algunos de los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Chávez, líder más allá de las fronteras. Cientos de miles de venezolanos permanecen desde hace días a la intemperie en Caracas para despedir al mandatario, presidente y jefe de Estado de 33 países. Participaron del funeral de Estado. Luego de la pausa, en Visión 7 Internacional, seguimos analizando en vivo desde Caracas con Pedro Brigger la actualidad y el futuro del país caribeño, conmocionado por la muerte del comandante bolivariano. Ya volvemos. Seguimos en este programa especial de Visión 7 Internacional. Estamos hasta las 14, le recordamos, está Pedro Brigger en Caracas. A él pasamos, está con Judith Valencia, politóloga, economista, con quien ya estuvimos charlando al principio de este programa. Pedro. Sí, se nos está acabando el programa, así que le vamos a pedir una última reflexión a Judith Valencia. Una última reflexión. Fíjate, pero muy rápidamente, ustedes preguntaban por Jorge Arreaza. Jorge Arreaza es un compañero internacionalista que ha formado parte del equipo durante los 14 años. No es simplemente el yerno de Chávez. Eso por una parte. Por otra parte, que no hay una ruptura.
No, este es un equipo que, por eso es que ellos se dicen los hijos de Chávez, en tanto que ellos fueron amalgamándose, o sea, es un manoseo total de un equipo que ha ido en prueba y error y que va a cumplir el programa de la patria, que ya tiene sus 5 puntos estratégicos y que está elaborado en el seno del pueblo con el poder popular. Porque aquí el poder popular no está constituido por movimientos sociales, no, el poder popular es, como bien decía Pedro, lo constituyen todos aquellos que pertenecen a alguna misión, es decir, que han sido visibilizados por el proyecto revolucionario, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante saberlo. Ellos fueron visibilizados, fueron creciendo, se fueron juntando, fueron siendo colectivos de tercera edad, con niños, con nietos, con hijos, con gente que logró aprender a leer, aprender a ver, que llegó al bachillerato, que pasó a la universidad y que realmente tiene la generación del poder popular a nivel de sus comunidades. Gracias, Judith Valencia. Me quedo con una última reflexión. Hay muchas imágenes que tal vez permiten entender por qué alguien puede hacer 20 horas de cola para ver 2 segundos a Chávez. Una imagen que recuerdo una vez Chávez con niños, y un niño le da una galletita a Chávez, le trajo una galletita a Chávez, y el niño le da la galletita a Chávez, Chávez se la come del dedo y le come el dedo al niño. O sea, una comunión impresionante con un niño. Me quedo con eso para poder comprender por qué hay miles y miles de personas acá que están horas para ver 2 segundos a Hugo Chávez. Te digo algo más, el equipo de gobierno que queda era ese niño que se dejó comer el dedo. Eso también es importante. Qué buena imagen esa última que nos dio Judith de Valencia. Le agradecemos a ella esta participación en Visión 7 Internacional. A vos, Pedro, seguimos en contacto en cualquier momento, seguramente, cubriendo todo lo que está sucediendo en estas primeras horas de Venezuela y en estas primeras horas de Latinoamérica, sin la presencia física de Hugo Chávez. Un abrazo enorme desde acá. Nosotros seguimos con el programa. Hoy vamos hasta las 14. Nos queda casi media hora más. Hasta pronto, ya no. Bueno, interesante lo que dijo de los llamados hijos de Chávez o esta nueva generación, sí, lo que también llamaba la generación de oro. Estuvieron en el turno de las distintas honras fúnebres que se le dieron ayer en despedida al presidente Hugo Chávez, estuvieron ellos. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Rulo, fue ver cuando convocaron a la nueva generación de militares, que ellos también llaman los hijos de Chávez, a la nueva generación de militares, se pararon y yo pensaba, ¿cuánta distancia que hay de aquellos que fueron a la Escuela de las Américas, no? O sea, qué distancia de aquellos militares, porque Venezuela era uno de los países que mandaba mayor cantidad de militares a entrenar en aquella escuela que, recordemos, fue prácticamente una creadora de genocidas en nuestro continente, de dictaduras militares y de genocidas, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, la diferencia es uno de los rasgos donde se puede notar la diferencia de un gobierno como el de Hugo Chávez. El gobierno de Hugo Chávez, indudablemente, esta revolución bolivariana representó una ruptura en varios sentidos, claro, con ese pasado, con ese modelo de dependencia que afectó y perjudicó a toda América Latina. Lo que estamos diciendo señala algo que subrayaba Raúl Castro en sus palabras antes de dejar Venezuela. Chávez se va triunfante. Chávez muere, pero es un hombre exitoso, un triunfo. Claro, no solo con una revolución exitosa. Con una revolución exitosa, una elección que lo fortalece, una presencia popular que muestra cuál ha sido su éxito, y si eso ya no se lo quita a nadie. Dice, hay personas que mueren con este éxito, eso ya no se lo quita a nadie. Y uno, me parece, de los aspectos exitosos, es haber logrado esa ruptura de una Venezuela tan dependiente en lo político, de un centro imperial tan cercano como Estados Unidos, cercano hasta geográficamente, y además otro elemento que estamos viendo que todavía no se ha analizado suficientemente, este trasvasamiento generacional, que significa prácticamente que aparecen muchos nuevos líderes hoy en Venezuela. Nombrábamos recién y hacían referencia al yerno de Chávez, que no solo es el yerno de Chávez, pero también está Villegas, están otros, Elías Jagua, que también es un joven nuevo canciller, ¿no? de poco más de 30 años.
Muchos jóvenes, hoy referencias que no eran referencias seguramente hace 10 o 14 años cuando se inició este proceso de revolución bolivariana. Quizás la mayor deuda que tenga o la mayor dificultad que tenga este proceso de la revolución bolivariana y de ruptura sea el económico, porque todavía es una Venezuela que sigue siendo muy dependiente del petróleo. Es diferente hoy la distribución de la renta petrolera, fundamentalmente, ahí está el gran cambio que logró, pero no logró todavía armar esa estructura productiva que garantice trabajo genuino el empleo a través de las actividades productivas. Le está costando mucho recuperar una agricultura que había sido destrozada por la política petrolera, que arrasaba sobre tierras antes dedicadas a la agricultura y que se convirtieron en yacimientos petrolíferos, como todo lo que es la cuenca del Orinoco, una industria que había sido también destruida en algunos de sus eslabones principales. El ejemplo claro, Venezuela produce mineral de hierro y tenía que importar los productos de hierro para su industria de la construcción, porque quienes tenían en sus manos esto lo utilizaban para exportar materia prima, pero no para producir y eslabonar para generar productos finales en función del país. Digamos, los alimentos en Venezuela hace mucho que en su gran mayoría son importados, es decir, Colombia es su gran proveedor de alimentos junto con Estados Unidos. Estos temas todavía están pendientes, está una tarea iniciada y que seguramente ahora hay otros que asumen la responsabilidad de llevarla a sus fines. La diversificación económica, ¿no? Y me hacías acordar con lo que decías, hoy salió una entrevista muy interesante a Samuel Piñera Guimaraes en el diario Página 12. Intelectual brasileño, un diplomático, recordemos que fue alto comisionado de Mercosur hasta el momento en Mendoza, cuando fue la cumbre en Mendoza, donde se expulsó a Paraguay por el golpe contra el Fernando Lugo. En ese momento fue que Guimaraes renunció a ese cargo. Pero lo que él decía interesante era que Venezuela, hasta la llegada de Chávez, había sido una provincia petrolera de Estados Unidos. A ese nivel de subordinación la colocaba. Y al mismo tiempo planteaba el gran interrogante, ¿no? Porque decía algo tremendo que nosotros sabemos que es verdad, y es que Estados Unidos se toma venganza, que a veces se toma tiempo para tomarse la venganza, pero que es implacable con aquellos países que no se cuadraron y obedecieron ciegamente. Anuncia de alguna manera alguna represalia por parte de Estados Unidos, y yo creo que esa es una de los grandes interrogantes en esta situación de transición, si Estados Unidos, no específicamente el presidente Obama, porque sabemos que en Estados Unidos cuando hablamos de esto hablamos de sectores amplios, no específicamente del que esté en la Casa Blanca, si Estados Unidos aprovechará esta coyuntura para debilitar o para desestabilizar Venezuela. Tenemos más para compartir con ustedes sobre Venezuela, entre lo que tenemos para compartir, algunas perlitas del archivo buenísimo. De Canal 7, de Visión 7, con respecto a algunas declaraciones de otros momentos de Hugo Chávez. Eso va a ser seguramente después de la pausa. Sí, después de que Félix nos diga si hay mensajes. Exactamente, sí, hay mensajes. Rosa de Monte Chingolo, felicitaciones por el invitado de hoy, y dice que nuestro programa es el único en la televisión argentina que presenta noticias internacionales como corresponde, objetivamente y de alto nivel. Juan Carlos de Caballito dice: Hugo Chávez y Néstor Kirchner hoy deben estar orgullosos de la semilla que sembraron y que está germinando en el corazón de sus pueblos, así como Bolívar y San Martín, que soñaron con una Latinoamérica unida y hasta la victoria siempre, dice Juan Carlos de Caballito. Teléfono 0800 444 1777 45350709 para comunicarse con nosotros, pero recuerden que también lo pueden hacer a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Y como decía recién nuestro compañero Raúl de la Torre, mucha información en el próximo bloque vamos a tener, así que no se vayan, y material de archivo del noticiero de Canal 7 que por supuesto vamos a compartir con ustedes luego de la pausa. No se vayan.
Bueno, había, entre otras cambios que se produjeron en Venezuela, está el de la constitución, una nueva constitución que el presidente Chávez plebiscitó, podríamos decir, ni bien empezó su gobierno en 1999. Pero para ver un poco todo este interesante cambio que hubo en el país, vamos a, como vos decías antes, Rulo, a ver una de las perlas de el archivo de Canal 7, ¿no es cierto? Sí, y después lo vamos a estar comentando, pero es interesante verlo prestando atención a cómo algunas cuestiones que se dicen en su momento, año 2004, en boca de un líder, de alguien que tiene proyección temporal de lo que está haciendo, después en la práctica se ve cuáles son los resultados, por qué algunos hechos se explican en el pasado y de algunas acciones políticas que son las que le dan origen. Estamos hablando, año 2004, entrevista a Hugo Chávez hecha por Ana Escalon, en ese momento directora de noticias de la televisión pública, directora de noticias de Canal 7, Ana Escalon, que tenemos que decir que tiene mucho que ver con este programa, con la creación de este programa, que alguna vez va a haber que contar la historia de dónde surge Visión 7 Internacional, un esfuerzo muy grande de los trabajadores de la televisión pública, del noticiero de Canal 7 y de personas como Ana Escalon que entendieron la idea, la comprendieron y se la pusieron al hombro para poder llevarla a cabo contra viento y marea. La entrevista de Ana Escalon con Hugo Chávez la compartimos. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Ana. Yo quería empezar por algo que usted dijo hoy en la conferencia de prensa, que fue que la Cuarta República ha muerto. Y es algo que tal vez es importante para que se entienda en la Argentina. ¿Qué quiere decir que una república se muere a nivel de qué es lo que nace institucionalmente y qué cambios va a haber en la política? De acuerdo. Vamos a hablar un poquito de eso. Primero que nada, saludos a través de ti a mi querida Argentina y a ese pueblo argentino. Mira, tú sabes que aquí comenzó un proceso de transición. Hace ya casi 6 años. Nuestra revolución llegó al gobierno en diciembre de 98 y asumimos gobierno en febrero de 99. Vamos para 6 años, pues. Ese primer año fue batalla política abierta, fue el año, pudiéramos llamarlo como el año constituyente. Ese año hicimos el referéndum, elegimos la constituyente, debatimos de todo y con todos, y surgió esta constitución que fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de aquel año 99, así que todo ese año, además de muchas otras cosas económicas, internacionales, pero el eje central, digámoslo así, de la batalla política fue la constituyente y la nueva constitución. Entonces, esta es la constitución de la Quinta República. La primera fue la del año 1811, Miranda. La segunda fue erigida por Bolívar aquí en Caracas, en 1813. Cayó esa luego a los pocos meses, y Bolívar lanzó la tercera en el Orinoco, en Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Esa fue la Gran República, la Gran Colombia. Vivió hasta que vivió Bolívar. Bolívar murió y murió la Gran Colombia. Y entonces comenzó la Cuarta República. Nació con las cenizas de Bolívar, o sobre las cenizas de Bolívar, es decir, una república oligárquica, una república que traicionó los postulados revolucionarios bolivarianos, una república secuestrada, una república de élites. Esa república se mantuvo todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, o todo el siglo XX más bien. Luego, con esta constitución, hicimos como digamos que fue como la gestación, la concreción del proyecto de la Quinta República. Luego vinieron los años 2000, comenzó a aplicarse la Constitución, 2001, 2002, pero entonces, claro, la transición es, decía Gramsci, lo que está muriendo no termina de morir y al mismo tiempo lo que está naciendo no termina de nacer. Bueno, nos han amenazado, nos lanzaron golpes de Estado, sabotaje, desestabilización política, económica, conspiraciones internacionales, intentos de magnicidio, para tratar de detener
el nacimiento, ya no de la Constitución, que está nacida y viva, y ya va a cumplir 5 años, sino de la República, es decir, el nuevo Estado, las nuevas instituciones que aquí están contempladas. Ahora, cuando yo he dicho hoy que con ese evento de ayer, un evento lleno de amor, de pasión, que no tiene precedentes en la historia política de Venezuela, es porque ayer esa manifestación popular nos ha permitido, en mi criterio, es producto de un análisis de todos estos años, traspasar la barrera de no retorno. Es decir, a partir del gran triunfo popular, democrático y bolivariano de ayer, la Cuarta República no tiene posibilidad de retorno, está muerta. Claro que quedan restos por allí, habrá que enterrarlos hasta el último vestigio de esa Cuarta República. Y la Quinta República podemos decir que no tiene posibilidad de morir. Ha nacido y ya existe. Pero en todo caso, esta es una idea producto de esa visión retrospectiva y prospectiva del proceso histórico venezolano. Es decir, es una fuerza la que se ha puesto en evidencia tan grande, es una pasión tan grande, que yo estoy completamente seguro que esa Cuarta República murió ayer para siempre. Ese punto de no retorno que marcaba Hugo Chávez con ese referéndum que convalidaba lo hecho y esa visión retrospectiva y prospectiva, que era lo que estaba destacando al principio, ¿no? De las decisiones políticas que marcan un momento, marcan el inicio de una etapa y que después de algunos años quizás es cuando se puede leer, cuando se comprueba cuál era el sentido y si se logró o no se logró. Y vaya si se logró este cambio del que hablábamos también en el bloque anterior en Venezuela y lo que significaron estos hechos en momentos oportunos. Sí, yo estaba escuchando este momento y recuerdo perfectamente haberlo escuchado y en aquel momento parecía ilusorio lo que estaba diciendo Chávez. Parecía que no era verdad, que ya se había traspasado ese momento, que ese punto de inflexión ya había sucedido y ya no había vuelta atrás. Cuando uno lo escuchaba en el 2004 no parecía real y tuvieron que pasar muchos años después para darse cuenta la visión impresionante, ¿no? Que tenía Hugo Chávez como estadista. Sí, y una Venezuela que todavía en esos años estaba muy sola. Muy sola y bueno, como él dijo, después de un golpe cívico-militar, después de, ¿te acordás? El boicot de PDVSA, el boicot petrolero que tuvo que pedir ayuda a Brasil que le enviara barcos con petróleo porque no tenían nada. En aquel momento yo recordaba ayer que PDVSA, todos los instrumentos principales de PDVSA, como todas las computadoras que activaban las temperaturas, la apertura de los oleoductos, todo se manejaba en una empresa privada, tercerizado, una empresa norteamericana, que por supuesto le cerró la canilla. Realmente sufrió unas situaciones gravísimas. Sí, había una situación en PDVSA en la cual había todo un cuadro gerencial, un nivel gerencial que respondía totalmente a esos intereses que se manejaban desde Estados Unidos y no al nuevo gobierno de Venezuela. Históricos, por otro lado, ¿no? Claro, esto le llevó varios años, fue una de las primeras batallas que tuvo que dar el gobierno de Hugo Chávez para lograr recuperar a PDVSA. PDVSA era una empresa estatal, era la batalla tal vez, ¿no? No estaba privatizada, era una empresa estatal, pero con una conducción que no le respondía al gobierno y se resistía. Hay anécdotas. Y por ahí tenían los principales engranajes tercerizados. Sí, no, pero aparte, digamos, la conducción política respondía a otros intereses, tal es así que entre los cuerpos gerenciales de PDVSA en esos primeros años, estamos hablando de 1998, 99, 2000, hasta el 2002 inclusive, seguían llamando a los funcionarios de gobierno que eran enviados para cumplir alguna misión en PDVSA como los rojillos, le decían ellos. Los rojillos, pues así como... Bueno, tuvo que llamar al ejército para ocupar los lugares cuando echó a todos los gerentes, tuvo que echar a todos los gerentes, cambiar a toda la planta. Que recién se pudo hacer después del fracaso del golpe del 2002. Y lo que él hablaba en el del 2004, este referéndum revocatorio, yo me refería antes a la modificación en la Constitución, es algo realmente extraordinario, porque ¿qué es el referéndum revocatorio? El presidente está 4 años, ¿verdad? Pero pongamos que uno elige un presidente que promete una cosa, pero después hace otra, que privatiza, que declara la guerra, en fin, cosas que uno como ciudadano se ve traicionado en su plan. Entonces, con la Constitución bolivariana lo que se puede hacer es que en la mitad del mandato se puede revocar al presidente. Entonces,
hay que juntar una cantidad determinada de firmas y se llama el referéndum. Esto sucedió en el año 2004. Se juntaron la cantidad de firmas y se llamó al referéndum de 2004. En ese momento se votó, por supuesto, y sucedió que el 70% decidió que Chávez siga. Eso es a lo que él se estaba refiriendo, un momento de inflexión, porque ante la embestida de la oposición con un instrumento constitucional, lo que logró fue un 70% de apoyo. Muy rica la historia venezolana de estos años, no solo por lo que significó esta revolución bolivariana, sino por los pasos que se fueron dando. Sí, habló de la tradición. ¿Cómo se fue construyendo, me refiero, ¿no? Hay un trabajito acá de Telma Luzani que yo también quiero recordar, esto es del año 2007. Telma en aquel momento escribía Venezuela y la Revolución, donde, bueno, anticipaba también algunos puntos. Hay que darle mérito acá a la compañera que previó lo que estaba sucediendo y que iba a suceder. Escenarios de la era bolivariana, lo publicó Capital Intelectual en aquel momento, una colección donde sí, ya se varios de nosotros participamos. Exactamente. También. Bueno, vamos a ver si hay más mensajes, sí, Félix. Hay más mensajes, Telma, hay preguntas. Isabel de San Juan pregunta, ¿por qué se fue la presidenta de las exequias a Hugo Chávez? Y dice, ¿se fue porque llegaba Ahmadinejad? La presidenta escribió varios tuits donde aclaró que con anticipación que iba a estar hasta el jueves porque ella no iba protocolarmente a saludar a Hugo Chávez como presidente, sino que iba a saludar a un compañero y amigo. Así que me parece que esto de calcular que había una cuestión política, me parece que es una especulación fuera de lugar. Quería comentar un mail también de la presidenta donde dice, en el último momento no quise mirarlo, toqué la bandera bolivariana y lo saludé por ahora. La presidenta suele utilizar frases que a veces resuenan, evocan a otras, como cuando se señaló en el caso de Malvinas, démosle una chance a la paz en relación a la canción de John Lennon. Por ahora está muy vinculado al crecimiento de Hugo Chávez como líder. Él, cuando fue el golpe que falló en febrero, el 4 de febrero del año 92, tuvo que hablar por televisión y en ese momento él dijo, fracasamos por ahora. Por ahora, esas dos palabras, fue lo que le hizo crecer posteriormente como líder político y llegar a la presidencia ganó en el 98 y asumió en el 99. Bien, Silvana de la Matanza, excelente siempre el programa, son una clase abierta. Y Beatriz dice, el programa es buenísimo, el mito de Chávez es porque él se puso en el lugar del otro. 0800-444-1777 y 4535-0709. Luego de la pausa, unos minutitos más de Visión 7 Internacional. No se vayan. Poco antes de viajar a Cuba para enfrentar la operación contra el cáncer, Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como sucesor. Pero ¿quién es el flamante presidente encargado de Venezuela? Los medios periodísticos se empeñan en definir al posible nuevo presidente de Venezuela como un hijo directo o delfín de Hugo Chávez en un juego de reducciones peligrosas. Hay una Nicolás que es así. Nicolás Maduro ciertamente creció en la política a la vera del presidente fallecido, pero está intentando demostrar que tiene vida política propia, al menos en el plano interno. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Su carrera, que va desde la dirigencia sindical hasta la vicepresidencia de Venezuela, pasando por la Cancillería, habla de una formación amalgamada en la práctica política territorial, primero, e internacional más tarde. A Nicolás Maduro, que ha sido también un gran servidor público de todos estos años. Desde la escuela media, Maduro
inicia sus vínculos con grupos principalmente universitarios que se venían radicalizando. Eran derivaciones de Acción Democrática, que luego dieron nacimiento al movimiento de izquierda revolucionaria, entre otras organizaciones de izquierda, que nucleaban también a militantes que habían luchado en los 50 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Con el título de bachillerato en mano, Maduro comenzó a manejar autobuses en el sistema del metro de Caracas, volcándose a la actividad sindical hasta que llegó a dirigir el sindicato. Conoció a Chávez mientras el entonces teniente coronel estaba preso en la cárcel de Yare a raíz de la fallida revuelta popular de febrero de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Poco después pasa a formar parte de las filas del movimiento Quinta República, partido con el que participa en la campaña presidencial de 1998 en la que Hugo Chávez resulta electo presidente de Venezuela. Desde entonces fue creciendo en militancia y compromiso dirigencial, logrando una fructífera amistad con Chávez y convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza. Fue convencional constituyente y diputado por el chavismo hasta 2005. En 2006 dejó ese cargo a pedido de Chávez para ingresar en el gabinete ministerial como canciller. En ese cargo se afianza su protagonismo dentro del gobierno bolivariano. Desde la Cancillería, Maduro impulsa, siguiendo los lineamientos de Chávez, las grandes políticas regionales e internacionales de su gobierno. El ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, iniciada en 2004, es uno de los proyectos más importantes. Pero la creación de UNASUR y la CELAC figuran como los hitos más importantes de su trabajo junto a Chávez, impulsando la integración latinoamericana. Su labor en el ministerio, clave para la construcción política internacional de Chávez, se extendió hasta enero de este año. Durante la última campaña electoral de Chávez, en 2012, se lo vio conduciendo el camión sobre el que viajaba el presidente en una escena que representaba a la vez su origen sindical y su rol como íntimo del candidato. Es el elegido. Una responsabilidad que a los 50 años lo deja virtualmente al mando de una Venezuela ahora en transición, bajo la intensa estela de un líder que perdurará por mucho tiempo en la vida de los venezolanos.